3 cosas dijimos el domingo pasado que es necesario comprender y entender. Una, es necesario nacer de nuevo, que es lo que estuvimos hablando. La segunda, tiene que morir el yo, tiene que morir el ego. Pero decir, entonces lo voy a matar, y al matarme, entonces, ¿quién va a vivir en este cuerpo? Ese es el tema que hoy vamos a entrar en unos minutos. Pastora Eva. Amén. Entonces, vamos a, principalmente, como dice la bendita palabra de Dios, hice aquí un escrito, así como estaba escuchando al pastor, me dio bastante alegría escucharlo, que su determinación fue cómo escribir la Biblia directamente. Entonces, qué privilegio cuando tú te pones una determinación. Y fíjate, dice aquí la palabra de Dios, cómo hacer morir el tuyo. Esto, lo que Jesús le dijo a Nicodemo, el que no naciere de nuevo, no puede entrar, no puede ver el reino de Dios y no puede entrar en el reino de Dios. Ahora, ¿cómo puedo hacer morir mi yo? Mi ego, mi egocentrismo, que se basa en todo lo que veo, en todo lo que siento, en todo lo que miro, en todos los sentidos. ¿Cómo hacer morir? El máximo ejemplo que podemos mirar es a Jesús. Jesús, cuando estaba en la cruz y le golpearon y ya lo tenían en la cruz, ¿qué dijo? Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Pero tú dices, ese fue Jesús. Él fue. Pero el apóstol Pedro, si vamos a leer en Primera de Pedro 2:19, los que tienen su Biblia, hace rato preguntaba el hermano Diego, ¿quién tiene su Biblia? Primera de Pedro. Todos yo creo que traemos la Biblia, ¿verdad? Sí. Todos la tenemos. Primera de Pedro 2:19. Ahorita el pastor sigue en su explicación también que él trae. Dice la palabra de Dios. Primera de Pedro 2:19. Por esto merece aprobación si alguno, a causa de la conciencia delante de Dios, sufre molestias padeciendo injustamente. Pues, ¿qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis? Mas, si haciendo lo bueno sufren y lo soportan, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Pues para esto fuimos llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigamos sus pisadas, el cual no hizo pecado ni halló ni se encontró engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. El 24, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Cuando tú eres criticado para que tú muera tu yo, el principal ejemplo que Jesús dice que fuimos llamados a padecer cuando nos están calumniando injustamente. A eso yo fui llamado. Jesús lo dice aquí. Ustedes fueron llamados. El apóstol Pedro, el que le negó, él fue restituido, fue su mente renovada, Dios lo levantó, y lo que a él le consta, porque fue enseñado por el propio Hijo de Dios, que es Jesucristo, dijo: para esto nosotros fuimos enseñados, ustedes fueron llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigamos sus pisadas. No es fácil. Hace 8 días decíamos, cuando a ti te ofenden y es injustamente, dijo Jesús en San Mateo 5:10, ustedes son bienaventurados, son felices o inmensamente felices si aguantan todas las críticas injustamente. Cuando es injustamente, hay críticas que nos acarreamos porque actuamos mal, porque hacemos tranzas, que aunque somos cristianos andamos echando mentiras, vendemos una cosa que no es nueva y le ponemos una etiqueta que es nueva. O sea, ahí no estamos padeciendo injustamente. Aquí el apóstol Pedro dijo que tú y yo, para hacer morir el yo, nuestro ego,
nuestra personalidad, a veces que ni nosotros mismos nos aguantamos, es padecer por la causa de Jesús. Es número uno. Y cuando Jesús se refiere, hice aquí una nota que pues fue para mí misma, porque la palabra dice en Hebreos 4:12 que es espada de dos filos que penetra hasta partir el alma y las coyunturas. Primero viene y nos corta la palabra para corregirnos. Dice aquí que Jesús es el que expresó estas palabras de Padre, lo máximo que Jesús dijo en la cruz: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Entonces, cuando tú tienes un pensamiento hacia tu enemigo y él viene contigo y tú lo tienes enfrente, ahí vas a mostrar si el yo está muerto. Y puse 5 características, 5 puntos cuando sabemos si realmente nuestro yo está muerto. Puse número 1, cuando hablan de ti, que tú no vales nada y no te hacen caso y tú no respondes a esas acciones que te están ignorando y te están agrediendo. Ese es número 1. La número 2, cuando tu opinión es eliminada, te dicen el ridículo, no, eso no sirve, que hablan terriblemente, te ridiculizan todavía, y que tú no reaccionas a eso, es que ya estás muertito. Y la número 3 dice, cuando tú estás, como dice en primera de Timoteo 6, cuando estás contento con lo que tienes, sea de ropa, sea de carro, sea de casa, sea de trabajo, que no tienes envidia de los demás. Cuando estás, que no repelas, dice, hey, ahora ni me compró lo que yo quería. Entonces, no estás muerto, no estamos muertos. Y la número 4, cuando no hablas de ti mismo, cuando no te echas porras, cuando no le echas crema a tus tacos, cuando no dices, ay, es que se avienten uno sus porras. Y a mí me pegó fuerte ahí. Y yo lo recibo. Le dije, Señor, gracias, porque cuando estaba leyendo las partes de la Biblia fue muy temprano, muy temprano, pero Dios me dio la victoria, como decía este hombre de Dios, el hermano Diego y la hermana Carla. Ese número 4 para mí es muy importante, cuando no hablas nada de ti mismo, que toda la gloria se la das a Jesús. Que toda la gloria se la das a Jesús. Por eso dice en Filipenses 2:3, nada hagan contiendo por vanagloria, antes bien con humildad, estimando a los demás, siempre dándoles el primer lugar a los demás. Nada para ti, no como la CIR, que todo para mí. Se desvanece completamente. Ese punto 4 a mí me pegó fuerte y dije, gracias, Señor, porque lo recibo. El número 5 es cuando tú recibes corrección, más esto es para el liderazgo, para los pastores, para el que está en diferente posición en los puestos, en todos los niveles. Cuando llegan y te dan corrección a un hermano o a un líder o un pastor, cuando van y se le corrige y este hermano empieza a decir, ¿y tú quién eres? Yo soy el siervo, yo soy el apóstol, yo soy. Eso, cuando tú reaccionas a eso, es que todavía no estás muerto. Estos 5 puntos, si ustedes los analizan, les puedo dar cada parte de cada punto el verso bíblico. Y les digo, pueblo de Dios, dice en Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado. Ese versículo es tan palpable que el apóstol Pablo, si ustedes conocen la historia del apóstol Pablo en Hechos capítulo 8 y capítulo 9, ustedes se van a dar cuenta cómo él, para haber dicho él que estaba crucificado con Cristo, es porque él fue de lo más terrible, mataba a cristianos con credenciales de los mismos
fariseos, de las mismas autoridades de aquel tiempo, y él se concretó para decir que era el peor, el más, que era como un abortivo, que era misericordia de Dios, que Dios lo hubiera apartado para llevar el evangelio al pueblo gentil. Entonces, y para ser el apóstol que en lugar de Juditas que se ahorcó, porque Judas fue un remordimiento, no se arrepintió. Ese es entre paréntesis, es otro tema. Cuando no hay arrepentimiento, nomás hay remordimiento. Él aventó las 30 monedas y supo que Jesús era un inocente, justo, pero no fue y le dijo: Jesús, perdóname. Entonces es muy diferente cuando tú estás orando a Dios, que cuando es un arrepentimiento va a haber un cambio de vida. Va a dar la media vuelta cuando uno la riega. El GPS me dio por otro lado, pues tengo que regresar. Entonces el apóstol Pablo vino la etapa del nuevo nacimiento. En el nuevo nacimiento dijimos los 3 puntos, que es la nueva creación, de muerte a vida y tener la mente renovada. Por eso él llegó a este principio que dijo: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Así Gracias es. a Dios. Esa es la meta del apóstol San Pablo. Y dijo: ya no vivo yo. Pero en el proceso para morir el Pablo, ¿qué sucedió? Si te vas en Romanos capítulo 6, Amén. ahí el mismo el apóstol San Pablo está diciendo, en el capítulo 6. Así es, amén. Capítulo 6 de Romanos. Amén. 6. Ahí él estaba batallando cómo hacer morir la carne. ¿Cómo hacer morir la carne? ¿Y qué dice Pastora Eva? Del 1 en adelante. Bueno, capítulo 6 dice: ¿qué pues diremos? Perseveramos, más bien el 7 o el 6. No, el 6. El 6. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Dice: en ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Si hemos muerto al pecado, ¿cómo vamos a estar seguir viviendo en el pecado? Es muy fácil ilustrártelo de esta manera. Si tú lavas tus trastes, si lavas tu vajilla o como tu loza, la lavaste, ¿la vas a poner entre los trastes sucios? Claro que no. Claro que no. Es prácticamente lo que te está diciendo. Si hemos muerto al pecado, ¿cómo vamos a seguir viviendo en el pecado? ¿Cómo vamos a seguir viviendo en el mugrero? El apóstol San Pablo hace esta pregunta queriendo decir a la iglesia: ¿cómo vamos a querer seguir pecando y decir que estamos muertos al pecado? Es imposible. Por eso es necesario morir al pecado. Morir al pecado. ¿Qué sigue diciendo, Pastora Eva? Dice: ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Así es. Mira, para empezar, Jesús ya sabemos que vino y murió en la cruz y llevó todos nuestros pecados. Por eso Él murió. Jurídicamente, en el sentido jurídico, es: si Jesús ya pagó todo, ahora Dios no nos mira a nosotros como que ya estamos muertos al pecado. Y por lo tanto, por eso ahorita no sucede como en el Antiguo Testamento. Cuando alguien pecaba contra Dios, se abría la tierra y se los tragaba. Caía un rayo y ahí los fulminaba. O se engusanaban al momento que contradecían a Dios y se daban la gloria a ellos mismos. Hay muchos ejemplos que sucedían. ¿Por qué no suceden hoy? Porque hace más de 2000 años que Jesús murió en la cruz. Y tenemos el Estado, en sentido jurídico, tenemos la autoridad, está la puerta abierta para que todo aquel muera al pecado. Aquella persona que recibe a Cristo, entonces muere al pecado. En sentido jurídico, en otras palabras, si alguien está en la cárcel, entonces agarras un documento
agarras un documento, ya se pagó la multa, ya se completó el plazo, tienes el documento en tus manos, aunque la persona esté adentro todavía, en la cárcel, dices, aquí tengo el papel, dejen salir a la persona que está adentro. Jurídicamente ya estamos muertos al pecado, ya está el papel, pero todavía falta que salga. Lleva el papel aquí, llévalo a aquella oficina para que lo dejen salir. Si pagaste un bond, pagaste una fianza, aquí tiene la fianza, pero hay que llevarla y presentarla para que pueda salir la persona que estaba prisionera. Bueno, jurídicamente hemos sido muertos ya al pecado. Esa es una forma de morir y eso se hace por fe. La otra manera, bautismalmente muertos al pecado, como lo explicamos en estos últimos bautismos, yo les decía, ¿qué sucede? Cuando sumergimos a la persona, eso es el símbolo, lo que simboliza lo que va a leer la pastora Eva. ¿Quieres leerlo, pastora Eva? Dice, porque somos muertos. Romanos 6:4, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Esto es lo que yo explicaba cuando los bautizamos estos días pasados. Cuando te sumergimos, muerto al pecado. Pero esa es una decisión de cada persona. Es una decisión de cada persona si quiere ser bautizada. Entonces, el bautismo es personal. Es una decisión de morir al pecado. La puerta está abierta para todos para ser bautizados, pero no todos se han bautizado. No todos. ¿Por qué? Porque es decisión de morir al yo. Te sumerges muerto al pecado, levantado para vida nueva. Aquí lo dice en Romanos capítulo 6, donde te está diciendo esto. Es una decisión de cada persona hacer morir el yo. Amén. Es en el sentido legal, les decía yo, Jesús ya lo hizo todo. Ya tenemos el documento. ¿Cuál es el documento? La Biblia. La palabra de Dios, amén. La Biblia, ese es el mejor documento. Muertos al pecado. De manera jurídica. Si alguien viene a demandarte por algo, yo ya estoy muerto al pecado, no me puedes hacer nada. Aquí está el documento. La segunda manera es en el bautismo. Amén. Pero esa es una decisión personal. No todas las personas los llevan a la acción. Aquellos que son bautizados, exactamente eso, muerto al pecado y vivo para Dios. Vida nueva. Amén. Vida nueva. Ese es el bautismo. Esa es la manera de hacer morir el yo. La otra manera es en lo moral. Como ya no vivo yo. Entonces eso es una decisión de cada día y de cada hora hacer morir el yo. De cada segundo. Porque vas caminando, si la pastora me pellizca, como ya estoy muerto al pecado, ya no le voy a reaccionar y regresársela. Pero todavía no estás muerto. Muerto al yo, la voy a perdonar. No, eso sí, me alejo. Eso es diario. Pasa por mi mente un pensamiento no bueno. Ahí está. Aún, fíjate que a veces he estado estudiando en la computadora y estoy en temas bíblicos de la palabra de Dios y de pronto salta algo en un ladito de pornografía o algo de sexo. Es increíble que ahora se filtran hasta en las cosas bíblicas. Por eso no hay como entonces, directamente. Salta algo ahí, al instante está muerto el yo. Rápido. Entonces es constante. Una manera es de manera legal, la otra manera es en el bautismo, la tercera es en lo moral. En lo moral, hacer morir en lo moral, hay que hacerlo morir. ¿Pasa una persona, una muchachona? No. Si me quedo viendo, o si la miré pero le sigo, ya estoy tronado, no estoy muerto espiritualmente. ¿Sí me explico? Mirar, puedes ver, pero si te clavas, si te quedas, ya, no está muerto espiritualmente, moralmente. Entonces moralmente es hacer morir
el yo diario, cada hora, cada minuto. Es un respirar. Los pensamientos que pasan es diario. Yo le llamo exactamente como las palpitaciones del corazón. Sí, así es. Ahora sigo yo. Para concluir, para terminar, va a llegar el día en cuando Cristo venga y levante su iglesia. Ahí sí, total. Corrupción no puede entrar al reino de Dios. Y como este yo está corrompido, está en pecado, cuando seamos levantados con Cristo, ahora sí, completo, escatológicamente muertos al pecado. Ya no más vamos a batallar con el pecado. Esa es la otra manera. Y esa es la que debemos anhelar. Donde ya no vamos a batallar con el pecado, porque no vamos a estar en este cuerpo. Esa es la otra. Va a ser un cuerpo, y eso va a ser completo, esa va a ser la meta. Ya no vamos a batallar con eso. Va a ser un cuerpo glorificado. Entonces, es un proceso. Primero Jesús viene y muere por nosotros. Entonces, Él ya murió, nosotros matar el yo para que Cristo viva en nosotros. Segundo, el bautismo. Por eso importa el bautismo. Manifestado públicamente que mueres al pecado y nueva vida para Cristo. Ahí lo está diciendo en el Romanos capítulo 6. La tercera, de forma moral, diariamente, cada momento. Conozco una persona que vivía en unión libre, recibió a Cristo, dijo, te quiero mucho, quedamos nuestra familia, pero no voy a dormir contigo. Vamos a seguir haciendo todo, pero no voy a dormir contigo hasta que nos casemos. Eso es moralmente, hacer morir el yo. Hacer morir el yo. Está muy directo, ¿verdad? Pero lo debo de decirlo porque es la palabra. Y te amo, te quiero mucho, iglesia. Por eso lo tengo que decir. Es que dice en entonces, espéreme, pastora, espéreme, todavía no acabo. Y yo me esperé. Y lo último, el día que Cristo venga y nos levante o que muramos, ¡pum!, no más batallar con el pecado. Ahí se acabó la batalla del pecado. Así es. Y eso es lo que el Señor quiere. El otro domingo hablamos de que tenemos que usarlo, esta vida nueva, usarla para Dios. Si no, entonces vamos a estar batallando. Pastora Eva, ahora sí. Sí, Gálatas, lo que ahorita acaba de hablar Pastor Eliezer, Gálatas capítulo 3, versículo 5 dice, la vida antigua y la nueva, haced morir, o sea, es de nosotros. Es decisión de uno. Es a cada instante, hagan morir, dice pues, lo terrenal en ustedes, que es la fornicación, impurezas, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales ustedes también anduvieron en otro tiempo, cuando vivíais en ellas. Pero ahora, aquí recalca, es una lista donde dice, ya no andamos adulterando, ya no andamos de borrachos, ya no andamos peleando con nadie, ya no andamos, sí, pero ahora estas otras no se miran, sí, pero están en el corazón. Pero ahora dice, oigan, dejen también ustedes todas estas cosas, ira, enojo. La ira. ¿No has visto personas bien enojadas con su esposa o con sus hijos? Y llega el pastor o están enfrente del patrón o de alguien, una sonrisita, ¿verdad? ¿Verdad? ¿Has visto? Se les quita el coraje, según vienen enojados con los seres queridos, y con otros vienen una sonrisa. Haz morir eso también, dice, haz morir eso. Sigue. Dice, ira, número 1, enojo, malicia, blasfemia. ¿Has visto hermanos que de pronto andan bien espirituales? Yo mire a aquel hermano como que esto es malicia. Y creen que es Dios hablándoles, corrigiendo a otras personas. Malicia. Blasfemias. Palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiéndonos despojado del viejo hombre con sus hechos. Y luego dice el versículo 10, revístanse del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó se va renovando hasta el conocimiento completo. Dice que Él nos va a vestir. Dice que nos revistamos. ¿A quién le toca vestirse? Revestirnos. ¿A quién le toca vestirse? Dice revístanse de nuevo. Cada persona vístase. ¿Y quién va a hacer morir eso?
la decisión de cada uno de Cada nosotros. uno tiene que hacer morir. Cada uno. Dios ya hizo todo en la cruz. Jesús ya hizo todo en la cruz. Dios ya hizo su parte. Nos toca a nosotros hacer morir lo que no es del agrado de Dios. Él ya lo hizo. Muchos están orando por cosas que Dios, ay Señor, ayúdame con este pecado. Y Jesús ya murió en la cruz. A ti te toca dejarlo. A mí me toca dejarlo. Hace días en mi iglesia, hermanos, oren por mí, porque estoy batallando, el diablo ya me trae. Pues si el diablo te trae es porque andas en pecado. Mira, si yo pongo un dulcito aquí en la ventana, créeme que yo no sé de dónde, pero salen hormigas. Y los moscos. Salen hormigas y moscas. No sé ni por dónde hayan caminito, pero no dura mucho cuando llegan las hormigas. Cuando estás batallando con el pecado y te traen los demonios y el diablo y que traes cosas así, es porque hay pecado. El pecado es como el dulcito en la vida de la persona. Quita los dulces y se acabó el problema. Se acaban las hormigas. Quita el pecado y se acabó. Pues es lo que está diciendo. Haz morir esto. Y ahí está la lista. Y aquí ya vamos a concluir. También está en Romanos capítulo 7, del versículo 7 hasta el 25. Es de la lucha que todos. Va a seguir mientras estemos en esta hasta vida. el último día dice el pecado que mora en mí, así es el título. Dice el apóstol Pablo, nomás voy a leer unos versículos, no todos. Dice, ¿qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera no codiciarás. Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí codicia, porque la ley del pecado, dice, porque sin la ley el pecado está muerto. Y lo dice, y yo hallé, fíjense, porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Versículo 15, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Entonces, el apóstol Pablo dijo, miserable de mí, 24, para decir la conclusión, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y él dijo, gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro, así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Pero cuando tú ya te sometes a Dios, él dijo en Romanos 8:1, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Ahí está. Amén. Por eso importa hacer morir la carne, el Amén. pecado, lo malo que está en nosotros, para que podamos vivir en victoria. Amén. Eso es clave, hermanos. Sí, Amén. dale un aplauso de gratitud Amén. a Dios. Aleluya, gloria a Dios. Vamos a concluir. Yo les invito a que oremos. Amén. No podemos vivir autoengañándonos. No se puede. Si tú consideras, ¿qué mal le hago? Que no le hago mal a nadie. Hay que hacer las averigüe la persona. No, tienes que morir. El que sabe hacer, para los hijos de Dios, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, Es pecado. le es pecado. El que sabe hacer lo bueno es diferente. El que es hijo de Dios es diferente. Muchos dicen, yo ya no le hago mal a nadie, yo no me meto con nadie, allá los vecinos, allá la persona, yo no mire nada. Bueno, eso no estoy hablando de eso. Nosotros que sabemos de la palabra, Amén. tenemos que ayudar, porque si no lo hacemos nos es pecado. Pero para ayudar nosotros también tenemos que estar limpios, para que Dios nos use. Dice, el que desea ser usado por Dios, buena obra desea, pero es necesario que la persona esté limpia. Y si queremos que esta iglesia abarque nuevas personas, como el hermano Diego decía, para que llegue, hay que mantenernos nosotros cerca del Señor para que haya santidad. Y es la manera como va a suceder las cosas. Si quieres que tu familia sea protegida con la sangre de Jesús
y aquellas consecuencias que de la vida pasada estén presentes, muchas veces quedan anuladas. Aún aquellos errores y equivocaciones que hizo la familia, Dios las cambia para bien. Por eso importa servir al Señor bien, hacer morir el yo. Aún aquello que fue malo, Dios lo usa para bien. Dios se especializa en eso. Entonces, Dios es maravilloso, pero para eso hay que hacer morir el yo. Tiene que morir el yo. No es opcional, es necesario. Así que yo te invito a que cerremos nuestros ojos, vamos a orar y después de esta oración pues ya van a entrar los niños. Pero yo te invito a que cerremos nuestros ojos y no nos autoengañemos. Muchas cosas por sentido común sabemos que no están bien. No se diga ahora con la palabra de Dios. Padre poderoso, te damos la honra y te damos la gloria, Señor. Bendito eres para siempre, Señor. Sabemos que estamos sirviendo a un Dios santo, poderoso, pero un Dios santo. Y sabemos que aunque tú pudiste haber usado tu poder cuando andabas aquí en la tierra, no lo usaste más que para sanar, reprender demonios y liberar. Pero nunca lo hiciste en tu propio nombre, sino en el nombre del Padre. Danos, Señor, esa gracia de saber hacer tu voluntad y no la de nosotros mismos, para que tu nombre sea glorificado en nuestras vidas, Señor, y cumplamos el propósito por el cual nos hiciste nacer, el por cual nos hiciste nacer específicamente de estos padres, de haber nacido en ciertas ciudades, de haber tenido ciertas experiencias para adquirir lo que tú tienes para nosotros, Señor. Aún de las circunstancias de la vida, Señor, que sucedieron, que nos capacita, nos prepara, para que tú nos lo uses, Señor, a como tú quieras. Nuestro futuro está en tus manos, Señor. Cualquier talento, capacidad o algo que consideramos de nosotros, lo entregamos en tus manos, Señor. Queremos que muera el yo, para que tú vivas en nosotros, Señor. En el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor. Amén. Amén.